Hemos invitado y le agradecemos como siempre a Lorenzo Meyer que nos acompañe esta tarde. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí esperando y oyendo lo que estaban transmitiendo desde España, así que a las 2 de la mañana estaba el pobre hombre ahí dándonos toda su información. Sí, Y muy buena caray, información. valía mucho la pena. Nosotros decíamos el Sí, viernes, doctor, bienvenido a los periodistas, decíamos el viernes, es que detrás de eso hay una fábrica de manipulación. Digo, atacan democracias, tiran presidentes, se gastan millones y millones de euros y de dólares en campañas de esos para justificar golpes, como sucedió contra Evo Morales, contra el mismo Bueno, y Castillo. buscan tirar dictaduras como la que hay en México. Sí. También. Doctor, ¿cómo dimensiona la movilización que hubo ayer en el Zócalo después de que el año pasado hubo una también en febrero y en noviembre de 2022 hubo otra? Las tres ya en el Zócalo capitalino, que era un emblema de la izquierda desde que Arnoldo Martínez Verdugo pintó de rojo la Plaza de la Constitución en aquel cierre de campaña de 1982. La derecha se había refugiado, por lo menos en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. Ya no. Atiborra yo creo que el Zócalo. yo lo veo bien. Finalmente, lo que se buscó durante mucho tiempo es la pluralidad democrática, o sea, la capacidad dentro de una sociedad de presentar dos o más posibilidades de equipos, de programas, de proyectos de gobierno y dejar que sea el elector el que decida. Eso es pues la teoría. Y en principio es aceptable que se tomen el Zócalo, pues sí, que lo tomen y que haga Lorenzo Córdoba su discurso y que se vea que está vivo el pluralismo mexicano, que es cierta la competencia, que sí hay competencia, que hay un elemento de sana incertidumbre democrática y en el conjunto yo lo veo esto más positivo que negativo. Supongo que no va a interferir ya con las decisiones que han tomado una buena parte de los mexicanos y que se refleja en las encuestas. Pero es importante a los ojos de nosotros, para empezar, de nosotros mismos, de los mexicanos, ver cómo la oposición se moviliza, toma el Zócalo, da sus discursos y no hay, en las fotografías, es interesante, no hay ninguna policía ni ninguna señal de que el gobierno esté interfiriendo. Ahí están, dicen lo que quieren, se reúnen a la hora que quieren. Bueno, pues en buena medida es un indicador de la democracia que curiosamente ellos dicen que no existe o que está en peligro. Pero me gustó esto porque es la contradicción. El discurso de la oposición es que aquí hay ya el principio de una dictadura, de un desmantelamiento de la democracia. Y el sitio en donde se denuncia esto, la forma en que se denuncia el contenido del discurso político, pues es que tienen abierto el campo para presentar su proyecto, que en realidad todavía no lo han presentado. Entonces, el día de ayer, lo que prevalece
es algo ya un tanto visto y que parece muy natural para la derecha. Es natural para la derecha el decir no, 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 no se toca, la Corte no se toca, la democracia no se toca, la Constitución no se toca, que es otra manera de decir el statu quo es lo que queremos. Mientras las tendencias sean mantener el statu quo, está bien. Pero en el momento en que empieza el cambio, están tocando partes centrales de nuestra democracia. Entonces están aceptando que viven en democracia, para empezar. Lo que temen es que en el futuro inmediato, o más o menos inmediato, esto se venga abajo. Es lo que ellos están, digamos, pronosticando. ¿Por qué? Pues por las reformas que envió al Congreso. En esas reformas hay una semilla de totalitarismo, de querer volver al partido único, querer volver al pasado. Bueno, lo último que propone en el discurso y en la realidad el observadorismo es volver al pasado. Lo que quiere es un nuevo régimen, pero el discurso de la derecha pues está bien armado, más o menos bien armado. Mire, no hay un nuevo régimen en el futuro, no hay. Pero lo que se quiere desde el observadorismo y ahora desde Claudia Sheinbaum es retornar a la parte más negativa del siglo XX, del priato. Entonces, con el fantasma del priato, que por cierto es el PRI es parte central de la organización que apoya a Xóchitl Gálvez, lo que se quiere es volver a ese pasado. Pues quizá no les queda otro discurso, porque como no han podido armar un buen proyecto de futuro, uno que apele a la utopía que le gustaría a la mayoría de los mexicanos, pues no queda más que eso. En el discurso de Córdoba, él dice, nosotros no queremos el inmovilismo, pero los cartelones que ellos llevaban, sí. ¿Cuál es la verdadera posición? ¿La del discurso de Córdoba o los cartelones que estuvieron, pero florecieron en esa plaza de la Constitución? La Constitución no se toca, mi voto no se toca. Bueno, hay una cierta contradicción en esa posición, pero finalmente es retórica, es un discurso muy que apela a lo que ha apelado también la derecha desde hace mucho tiempo, al miedo. López Obrador es un peligro para México. Caracoles. Si llega ese individuo, destruye al país. Y en cierto sentido lo siguen usando. Dicen que el país está destruido. Yo no lo veo, pero ellos sí tienen una mirada distinta. Entonces, apelar al peligro es una de las formas de discurso muy usada, vieja, que quizá hasta donde yo recuerdo, yo no soy especialista en esto, pero fue en Estados Unidos donde se empezaron a generar, por el éxito que tuvo una o dos de las primeras campañas, que alguien no era una campaña presidencial, era la campaña de un senador, pero le salió redonda, es por ahí por los años 50, de despertar en su audiencia el temor, el peligro, y que el rival político era peligrosísimo. Entonces, con el miedo se dio una visión
de la vida política muy maniquea. Aquí está quien pone en peligro a Estados Unidos y aquí están los que mantienen la serenidad y la cordura y la salvación. Eso es lo que significa la lucha democrática allá. Y es que la democracia, pues sí, favorece el contraste que llega a ser maniqueo y finalmente falso. Pero bueno, pues es uno de los, digamos, de los inconvenientes de algo que sí es conveniente. En las definiciones formales de democracia, el ciudadano debe de tener al menos una alternativa. Si tiene 2 o 3 opciones, perfecto. Se trata de tener opciones y esa es la obligación de los partidos políticos y de quienes están en campaña, ofrecer opciones. Aquí lo que nos presentaron, pues sí es una opción. El gobierno y López Obrador y Claudia Sheinbaum están destruyendo o proponen destruir la Constitución y nosotros proponemos mantenerla. Esta es tu opción. Entonces la responsabilidad frente a tamaña pues dicotomía le corresponde ahora sí al gobierno, al presidente, a la candidato del gobierno de contraargumentar y señalar que esa dicotomía es falsa y a nosotros, a la sociedad mexicana, también le corresponde un alto grado de responsabilidad. No puede ser que las neuronas no funcionen y que uno se trague lo que nos mandan estos especialistas en el ciberespacio y en las campañas con inteligencia artificial y lo último de lo último. Pero la verdad es que sí ha habido tiempos, bueno, pensemos en la Televisa de los años 50, cuando eran soldados al servicio del PRI. Creo que una buena parte de la sociedad mexicana sí se alimentó de eso y aceptó eso. Entonces sí se puede engañar. Andrés Manuel le gusta citar a Lincoln y decir se puede engañar al pueblo 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero no siempre. Pero con que se le engañe 1 o 2 veces cruciales, ya se dio una situación que no es la que la teoría democrática busca. Porque hay, doctor, incluso la movilización, a mí hasta cierto punto me conmueve que puedan ir autoengañados a manifestarse y no llevar abiertamente sus causas. O sea, todos sabemos que es el PRI, el PAN y el PRD el que está movilizado ahí. Todos sabemos que es una movilización a favor de Xóchitl Gálvez. Todos sabemos que es un conservadurismo, digamos, compararse enfrente de la marcha que va pasando, se da uno cuenta que es un sector muy particular de la población. Pero además van convocados contra una dictadura, contra el comunismo, contra cambios en la Constitución para que te quiten... De artículos que no existen. De artículos que no existen para que te quiten tu casa. Contra el fraude electoral de Estado que se está preparando. O sea, es una cantidad de mentiras que cuando veo esa movilización, sean 100 o sean 10 millones, me lleva a preguntarme si funciona el autoengaño o cómo es que funciona, pues, para movilizarte. ¿Qué razones llevas para movilizarte? Sí funciona. Hay he citado en algunos artículos, en
también en algunas conferencias, el trabajo de un académico norteamericano que me parece muy relevante para nosotros. Él está examinando el fenómeno Trump y está examinando el impacto que tiene en la sociedad norteamericana y cómo la emergencia del activismo en sectores afroamericanos, en sectores de latinos en Estados Unidos y de minorías de esa naturaleza, es visto como una amenaza por quienes desean la estabilidad, quienes no quieren el cambio. Entonces eso desde hace tanto tiempo, desde los 60s, Black Power y Black is Beautiful y se fueron aumentando, ¿no? Lo que este autor dice, esta parte de la población no le gusta que los sectores que históricamente estuvieron subordinados pretendan llegar a tener una presencia, una influencia política y cultural semejante a la de ellos, en este caso, pues, blancos, blancos de pobres, blancos de clase media y probablemente también blancos de la clase alta, ¿no? Es que se sienten que se les está arrancando algo. Y uno se pregunta, oigan, pero si esto no implica que les van a subir los impuestos a los blancos, ni cosa por el estilo. No, les están arrancando una imagen de sí mismos. La imagen de alguien que tiene una parte de la sociedad abajo, que ellos son por razones que no quieren adentrarse, eso es donde no quieren adentrarse, ellos están arriba. Y cuando los de abajo les dicen, oigan, no, nosotros somos iguales y háganse a un ladito para darnos un espacio en esa dimensión de igualdad. No, porque este es un juego suma cero. Lo que ganan los de abajo, lo pierden los de arriba. Pero, ¿en qué están perdiendo? No hay una reforma fiscal que los esté quitándoles ingresos. No, es la autoestima. Es la imagen que tiene una clase social que ha vivido siempre con otra mayoritaria, en el caso mexicano, una mayoritaria de clase popular, de los de abajo, a los que se les ha estado dando la oportunidad de que su voz salga y de que primero los pobres. ¿Cómo que primero los pobres? ¿Quién dice que tienen que ser primero los pobres? Los pobres son pobres porque no trabajan, porque no tienen capacidades, están pobres porque así debe de ser. Pues, quizá levantar un poco el piso social, sí, pero no igualarnos. Entonces hay ahí un resentimiento que yo creo que es importante en el caso de México, de cómo estos igualados quieren llegar a tener una presencia política y cultural igual que nosotros. ¿Quién los está incitando? Pues vean a López Obrador. ¿De dónde viene López Obrador? De un pueblo ribereño allá por el municipio de Macuspana. Es una que sus padres eran pequeños comerciantes que tenían una tienda y que su mamá iba en un cayuco comprando y vendiendo. ¿De cuándo acá este personaje es presidente? Salinas sí, debe de ser presidente. Fue a Harvard. Viene de una familia muy propia de la élite, de Salinas Lozano. Cedillo, bueno, no tanto, pero estudió en Yale y habla inglés y hasta se regresó a ser profesor ahí.
está más o menos como nosotros, pero que de Tepatitán, en Macuspana, en Tabasco, que es una cosa muy alejada de lo que es el refinamiento social, cultural, y que venga a darnos lecciones de historia y luego venga a ponernos a los pobres como primeros. No, esto es demasiado. Yo creo que ahí está una de las razones. El autoengaño es una forma de defender la imagen que tienen de ellos mismos y que está puesta en duda, en peligro, por esta transformación cultural, además de política y económica, cultural, que propone el observadorismo y que todo indica, pero con modificaciones, que Claudia Sheinbaum va a seguir por ese camino, ya que ella, aunque no es de Tepatitán y que es hija de un matrimonio que no vendía y compraba cosas en el río, sino académicos, de todas maneras ha, digamos, militado en la izquierda y ha vivido sin aceptar la legitimidad del régimen priista o del PRIAN, y ella puede seguir por ese camino. Entonces hay que detenerla, pero no se meten mucho directamente contra Claudia, sino contra el presidente saliente, contra el líder, el creador de Morena y el que tiene el discurso político más armado, porque su biografía le autoriza a tener ese discurso. Entonces sí, ¿no? el odio es hacia Andrés Manuel. Ahora, ¿qué tanto eso que usted ha expuesto tiene que ver, déjeme ponerlo así, con lo que ayer mismo dijo en la Plaza de la Constitución Enrique Krause sobre la importancia de esta movilización similar, dijo él, a las marchas de 1968 para defender la libertad y la democracia que ha sido conquistada por los mexicanos y que, lo subrayó, no les vamos a permitir que nos la arrebaten. Doctor. Bueno, yo creo que es meterme con Krause, con quien tuve una relación personal muy buena, cuando el adversario era el PRI, y en eso teníamos una confluencia. Poner eso del 68 y esta movilización en el mismo nivel, sí es se le pasó la mano. El 68 viene como resultado de un sistema autoritario, pero en serio, del sistema autoritario quizá más exitoso de América Latina en el siglo XX. Y que acostumbraba la represión y no permitir el pluralismo. El pluralismo político y el autoritarismo no se llevan. El autoritarismo puede ser muy manga ancha y admitir a marxistas y católicos y empresarios y líderes campesinos, a todos los que acepten
la autoridad presidencial. El presidente en ese sistema era el que decidía quién era considerado actor político legítimo y quién no. Era su decisión. Es una de las partes centrales de un sistema autoritario. Una parte de, en particular los jóvenes que estaban en las instituciones de educación, ya fueran media o superior, de la cultura urbana, con la influencia además de lo que estaba pasando en el resto del mundo, se rebelaron contra esa camisa de fuerza que tenían. No participan, y no marchan. Y llegado el momento, ¿quién no vio las tanquetas las fotografías, al menos en el Zócalo, en esos años? Las bayonetas. Aquí, ¿cuáles tanquetas, bayonetas, etcétera? Aquí, ¿quién les está diciendo que no marchen, que pidan permiso y casi que pidan perdón por estar en contra del orden del statu quo? No, su manifestación de ayer es una manifestación como se puede hacer en cualquier sistema democrático. Sí se tiene un blanco muy específico, en este caso el presidente, su política, y que les cae mal. Y entonces van y ya en el proceso electoral, porque ya estamos en el proceso electoral, es una manifestación de fuerza. Vean, sí somos muchos y estamos muy enojados. Pero eso nada tiene que ver con el 68. El 68 era una de las chispas, no la única, porque ya había pasado lo de Ciudad Madera, ya había unos grupos dispuestos a usar las armas para enfrentarse a un sistema de partido de Estado, un sistema donde solo unos podían tener participación política y no otros, un sistema donde los medios de comunicación estaban completamente controlados. En fin, ¿para qué hacemos la lista larga? Todo el mundo lo sabe. Y eso no es el caso ahora. Entonces, sí está comparando peras con manzanas. Pero no sé, muy su libertad de compararlo con el 68, y si quiere seguirlo comparando, perfecto. Lo que pasa es que no pega esa comparación, y entonces quien hace estas comparaciones es el que sale perjudicado, aunque de momento, pues sí, se le da en los periódicos, en la televisión, la radio, pues dijo Krause esto, bueno, también, que lo respalda su obra, porque respalda a Krause, sí, tiene una obra histórica interesante, nadie se lo puede negar. Entonces ese es su respaldo, pero de ahí a que eso tenga efecto y realmente se pueda comparar con el 68, esto se le pasó la mano. Ahora, yo insisto en la parte del casarse con las mentiras, porque, digo, no me extraña lo de Krause, porque el antecedente es Jesús Zambrano comparando pues agarraron a unas señoras del Partido de Acción Nacional, las desgreñaron ahí en una esquina, no sé qué pleito hubo ahí, y salió Zambrano a decir que la afrenta había sido similar al halconazo. Lo que sufrió la Ciudad de México es lo mismo que los jóvenes. O sea, pues sí, esta idea de magnificar, de construir alguna causa para que los demás pues se vayan hacia algún lado. Porque lo de la dictadura, marchando como marchan, sin ni un solo policía,
sin ni un solo garrote, sin ninguna libertad coartada, pues no me suena como muy lógico. Pero hay gente que sí grita, va y grita. Pues Pues que sí, la dictadura, que no sé qué, y que... Entonces hay como una pues especie como de... Insisto en la parte del engaño que es autoengaño, porque... sí, Pues, ¿qué ven sí otra es televisora autoengaño. o qué? Dirían ¿De los qué otra clásicos. manera se pueden explicar ellos mismos? Tienen que explicarse como algo casi heroico. Estamos en contra de una maldad impresionante, pero lo que estamos en realidad en contra es de que se muevan las clases, de que los de abajo quieran estar también arriba, pero eso no se puede decir porque éticamente no es aceptable. No se puede decir yo quiero que sentirme como los racistas, pues. Hubo un tiempo en que sí se podía decir claramente expresiones muy racistas y se aceptaba casi como natural, pero ahora no se puede, aunque el racismo siga. Entonces tienen que encontrar una salida. Y la salida es, no, yo no estoy en contra de los de abajo, no, nunca, jamás son mis iguales, somos ciudadanos, esa ficción necesaria para la democracia de que todos somos iguales, pero que ellos saben, no, hombre, no somos iguales, se ve clarito que no somos iguales, y estos igualados quieren creerse lo que es una ficción, y la democracia sí es una ficción, porque en un momento, en una circunstancia que es la decisión mayoritaria, esto es Grecia, ¿no? Fue fantástico cómo se decidió que no eran los mejores los que debían de gobernar, sino que podía gobernar cualquiera de los iguales, aunque no eran iguales. Claro que en Grecia esto nada más fue un pedacito de la sociedad, el grueso estaba fuera, pero ese pedacito sí tenía ricos, pobres, clase media, inteligentes, no inteligentes, etcétera, y todos iguales. Vale lo mismo el voto de este gran filósofo y sabio que el de este personaje que ahí va por la vida pasándola bien y listo. Valen lo mismo. Bueno, esa es una ficción que por miles de años nadie se le ocurrió. A los griegos se les ocurrió. Y luego ya se hizo poco a poco, con más de 2000 años tomó eso, de que sea un principio asentado en las estructuras políticas modernas. Pero no lo aceptan del todo. Entonces sí necesitan el autoengaño. Esta pelusa, estos plebeyos vienen a querer ser como nosotros. No, entonces la culpa es del observador, este infame presidente. Nada más véanlo, si no saben inglés y nos quiere imponer sus valores, sus gustos, su visión del mundo, no nos vamos a dejar. Y se enojan muchísimo, porque detrás de eso hay esa discriminación. Y como no es cristiana esa forma de ver el mundo, no la pueden decir abiertamente, entonces tienen que justificarla con este razonamiento de que es una dictadura, va a destrozar las instituciones. Lorenzo Córdoba lo hizo más sofisticado, desde luego. Él dijo que, en fin, no es, realmente todavía no estamos en una dictadura, pero que para allá vamos. Pero es más o menos lo mismo, quieren destruir al INE. ¡Ah, qué cosa más terrible! Quieren quitarle recursos económicos. Quieren que no ganemos como yo, pues no la muelen. Eso no es justicia. Al final realmente es una
arrogancia y un deseo de que ya no le muevan. El mundo está bien como estaba, o como más o menos sigue estando, pero que no propongan cambios más profundos, porque eso sí desestabiliza la forma de vida, la forma de ver el mundo, e insisto, es la autoevaluación. Entonces, bueno, pues acepto como verdades esto de que alguien, un poder malévolo terrible, terrible, está en Palacio Nacional y está impulsando los peores instintos de la sociedad mexicana. Dice Héctor Alejandro Quintanar en un largo hilo que hace para analizar esto. Que esta derecha llame a López Obrador dictador no es por una estrategia política, sino una necesidad emocional. Precisan inventarse un enemigo omnipotente y diabólico, aunque inexistente, porque de ese modo se ven a sí mismos como héroes relevantes. Sí, y quizá tengan pues razón, manera doctor. De decirlo más o menos lo que estaba yo diciendo. Exacto, Son dos ángulos de ver, pero finalmente es el mismo tema. Efectivamente. Ahora, a lo mejor tienen razón porque estamos a punto de iniciar las campañas de este viernes en 8, 3 meses de campaña, y necesitan cargar pilas, por lo menos darse ánimos para la batalla que viene, que ellos mismos lo saben. No van a una batalla fácil y más bien con una enorme desventaja. ¿Qué prevé, doctor, para los siguientes 3 meses? Ay, caramba, no lo preveo, lo deseo, que esto no lleve a confrontaciones violentas. En otras condiciones, el resentimiento de la clase media al verse, digamos, rodeada por estas clases populares que van saliendo y que se le van igualando, lleva a situaciones como los golpes de Estado. Ahora, el golpe de Estado necesita de muchas cosas, entre otras, necesita de un ejército. Por ahora, yo no veo al ejército mexicano metido en esto ni de broma. Está bien como está. El ejército chileno era otra cosa, venía de un siglo XIX, venía de ganar la guerra del Pacífico y, como lo pone bien Andrés Manuel, de estar dirigido por élites, sobre todo la Armada, pero también el ejército. Y entonces sí, el rencor y el sentirse en peligro de clases medias puede llevar a una situación, bueno, pues como la que llevó con Madero también, donde se combinan, no hay golpe de Estado sin los militares. Son indispensables, es un ingrediente. Ahora, cada golpe de Estado es distinto, pero el ingrediente ese tiene que estar. No lo veo aquí, pero sí veo la posibilidad de que unos mítines terminen en zafarranchos y que eso ponga una imagen muy desagradable. Eso lo temo. El discurso va a seguir siendo así y peor. Va a seguir siendo duro y rencoroso, lleno de odio. Y ahora tenemos esto que ustedes acaban de presentar hace unos minutos, lo de el ciberespacio como un campo de batalla. Parece la guerra de las galaxias aquí. Y en el fondo lo es.
robots por todos lados y vienen 1 millón de robots diciendo AMLO es el presidente del narco. Salen esos robots y vienen otros y ¡pum! Explota aquello, pero esa sí va a ser una parte dura, pero no veo que esto vaya a terminar en un desastre. Ya pasarán las elecciones y se calmarán un poco las aguas, pero por ahorita lo que tenemos que esperar es aguas bien agitadas y llenas de discursos duros. Esta manifestación, esta concentración de hoy es el 68 y entonces Tlatelolco, quiere decir que si es el 68 va a venir Tlatelolco, va a el equivalente. Acordémonos que después de Tlatelolco vino la Guerra Sucia, que fue uno de los precios a pagar por no abrir el sistema. Y una situación, pero bien desagradable. Por lo tanto, ojalá también la derecha, que después de todo no le ha ido mal, que no ha perdido nada. Nada. Digo, salvo... excepto su autoestima. Pero Slim está, pero feliz. Sí criticó lo del ejército, pero en realidad con 100,000 millones de dólares que nadie amenaza, pues no veo que esto vaya a terminar en un rosario de Amozoc o algo por el estilo. Pero sí va a haber un lenguaje duro, muy duro. Doctor Meyer, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. No, pues también de mi parte, gusto, y hay que meterse es bueno este intercambio, es democrático. Claro. Seguro, claro. Un abrazo muy grande, doctor. Hasta luego.